El 1 de mayo, la aldea coronó a su reina de mayo. Pero, al anochecer, un hombre yacía muerto en el cobertizo del jardinero. Una cinta carmesí en su bolsillo insinuaba un secreto mucho más oscuro que cualquier celebración. Era una mañana suave, a fines de abril, cuando la señorita Marple llegó al pueblo de Lillingham, un lugar que no había visitado en más de 40 años. El seto comenzaba a enjuagarse de verde, y las prímulas se alineaban en los bordes, con un encanto que ella encontraba profundamente reconfortante. Su anfitriona, la señora Constance Losigue, la recibió en la estación en un Humber bien cuidado, con un leve olor a sachet de lavanda y tapicería gastada. Hablaron, como lo hacen los viejos amigos, de las pequeñas cosas, el clima, el creciente costo del pastel de semillas, y la triste desaparición de los ganchos de botón adecuados. Después, derivaron con cautela hacia aguas más profundas. Lillingham, le confió Constance, estaba envuelto en una oleada de emoción. La fiesta anual de May Day, latente durante los años de guerra, estaba siendo revivida. Guirnaldas, bailarines de Morris, la coronación de una reina de mayo. Siempre fue algo tan agradable, dijo con ojos melancólicos. Aunque confieso, Jane, todo se siente un poco prestado este año, como si el pueblo estuviera actuando separado. La señorita Marple, quien había aprendido hace mucho tiempo distinguir entre bromas sociales y corrientes subterráneas ocultas, simplemente asintió, y ajustó el dobladillo de sus guantes. Todavía no había conocido a la joven reina de mayo, solo había oído hablar de ella en cartas. Sin embargo, ya sentía que ese May Day en particular florecería no solo con flores, sino también con algo más antiguo, más callado, y más inquietante. Estaban en el salón, después del almuerzo. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa del campo, cuando Eloise entró. Una niña de quizás 16 años, con ojos amplios y una quietud que no pertenece a la juventud. Saludó cortésmente, y se sometió a las preguntas gentiles de Miss Marple con una compostura sorprendente, fuera de lugar en alguien tan joven. Ha sido muy buena, dijo Constance, observando a su nieta con orgullo y con dolor. Después del accidente, bueno, todo fue bastante repentino. Sus padres estaban en el tren a Oxford. Era niebla, o eso dicen. Eloise miró hacia abajo. Sus dedos descansaban en su regazo, pero un pulgar presionaba con fuerza la piel del otro. Un detalle minúsculo, que no escapó al atento ojo de la señorita Marple. Debo usar el vestido viejo, dijo en voz baja. Ha estado en la familia durante generaciones. Hay un cinturón de seda blanca, es para traer suerte. Sí, sí, murmuró Constance. Pero su sonrisa era complicada, casi inquieta. Por el bien de Henry. No era la nitidez de las palabras lo que llamó la atención de la señorita Marple, sino el temblor en sus manos. El vicario, el señor Pix, se mantuvo rígido al lado de su esposa. Ambos vestían con un tono demasiado solemne. Por la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en pequeños nudos de emoción cerca del verde, la señorita Marple caminó tranquilamente detrás de las carpas. Una puerta cerrada desde dentro, abierta y cerrada, pero desde adentro. No comentó nada, solo guardó ese pensamiento en el tranquilo estante de su mente, donde las cosas importantes se almacenan hasta que se necesitan. Al mediodía, comenzaron los violinistas. Su melodía era alegre, festiva, pero de algún modo caía en el aire, ensayada, más que celebrada. Eloise se paró en el centro del verde, su vestido blanco ondeando en la brisa. La corona de margarita se le deslizó, un poco sesgada. Sonrió, como se esperaba, pero sus ojos buscaban en la multitud. No a alguien, sino a algo. Los niños, con cintas en los puños apretados, rodeaban el árbol de mayo en espirales ascendentes. La multitud aplaudía obedientemente, pero la señorita Marple observaba otras cosas, manos demasiado tensas, ojos demasiado solos. La señora Vane se mantenía rígida junto a la mesa de refrescos, inmóvil ante la música. La esposa del vicario le dio la espalda por completo. Y entonces, la carpa del festival, su lona alzada por la brisa, reveló la mesa que debía sostener los objetos ceremoniales, la guirnalda, la faja blanca, la campana plateada. Pero la faja había desaparecido. Solo quedaba un parche desnudo de madera, con un contorno polvoriento donde había reposado. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, sus dedos se apretaron cuidadosamente. El baile giraba más rápido, pero ya no miraba a los danzantes. Observaba a aquellos que no podían mirar. Aquellos que se apartaban de la belleza, porque agitaba algo demasiado cercano a la culpa. La música no terminó en aplausos, sino en un grito repentino. Una niña,
una de las más pequeñas portadoras de cinta, había vagado cerca del borde del verde y hallado una puerta entreabierta. Un cobertizo. Lo había abierto, pensando en esconderse. La multitud se agitó, en mezcla de excitación y miedo. El inspector Craytorne aún no estaba presente. El agente de la aldea, pálido y titubeante, parecía a punto de derrumbarse. La señorita Marple se movió con rapidez sorprendente para su edad, llegando justo cuando Constance llegó también a la puerta. Dentro, la pequeña cabaña de madera estaba en penumbras, pero la forma en su interior era inconfundible. Un hombre, de mediana edad, bien vestido con traje de ciudad, yacía desplomado contra la pared. Sus manos abiertas, la boca floja. Había sangre, pero muy poca, apenas una mancha detrás de la oreja, oscurecida por algo más. Una cinta sobresalía de su bolsillo. Seda roja. La señorita Marple no lloró, no jadeó. Simplemente bajó la mirada a los zapatos del hombre. Barro en la suela, pero del lado equivocado del camino. Luego, a sus manos, suaves, sin dureza, manos de quien escribe poemas, no de quien recorta setos. No dijo nada. Pero en su mente, el árbol de mayo aún giraba, tendiendo sus cintas, y con ellas el pasado, algo anudado, escondido, y aún no listo para deshacerse. El agente, demasiado joven, se sonrojó cuando una mujer de experiencia habló. Se quedó torpemente al lado del cuerpo, el cuaderno temblándole en la mano. El lápiz, ya partido en dos, aunque él no lo había notado. El muerto estaba bien vestido, traje que no pertenecía al campo. Un hombre de ciudad, quizá de Londres o Cheltenham. No obstante, sus zapatos mostraban barro del campo, en un patrón peculiar. Como si hubiera entrado por el jardín trasero, no por el camino principal que atravesaba el verde del pueblo. No había billetera, ni reloj, ni gemelos. Solo un papel doblado en el bolsillo interno, una carta sin firmar y sin terminar. Y, cuidadosamente enrollada, una sola cinta roja, como si hubiera sido puesta allí deliberadamente. El agente murmuró algo sobre un robo. Pero la señorita Marple no respondió. Se quedó unos pasos atrás, expresión impenetrable. No miraba al cuerpo, sino a las sombras en las esquinas del cobertizo, y a la hierba aplanada justo más allá de la puerta. Su silencio no era delicadeza, sino concentración. Ya estaba juntando piezas, no una imagen completa, sino una pregunta. Y las preguntas, en la experiencia de Miss Marple, eran más peligrosas que los cuchillos. Por la tarde, la multitud se había dispersado. El festival fue abandonado, entre murmullos confusos y lágrimas prematuras. El inspector Craytorne llegó justo después de las 4, descendiendo de un automóvil gris elegante, con la puerta cerrada a la medida de un hombre que no gustaba de ser apresurado. No era llamativo, su bigote era modesto, sus ojos tranquilos. Pero daba la impresión de una mente con poca paciencia para tonterías, y aún menos para el sentimentalismo. Tras un breve y respetuoso intercambio con el agente, recorrió la escena. Hizo 2 preguntas sobre la ubicación del jardinero, y luego asintió una sola vez hacia la señorita Marple. Ella devolvió el gesto, amablemente. No esperaba ser consultada. Todavía no. Pero sabía que lo haría, a su tiempo. Los reflexivos siempre lo hacían. Miss Marple, con el permiso tácito del inspector, miró el cuerpo con el aire de quien examina un nuevo patrón de bordado. Primero notó las uñas, limpias, cortas, rosadas, sin rastro de tierra bajo ellas. Las manos eran suaves, con el débil brillo de quien usa loción. No era un comerciante, ni un jardinero, y, ciertamente, no un hombre acostumbrado a las herramientas rurales. Las plantas de los zapatos, aún húmedas de tierra, llevaban una corteza de arcilla extraña. No coincidía con la ruta de grava que cruzaba el terreno. En cambio, pertenecía a los canteros sombreados del jardín, pesados de musgo y rara vez pisoteados. Él no llegó por el frente, murmuró para sí. O, si lo hizo, eligió no salir por allí. No era solo el barro. Era también la hoja, presionada contra el empeine, un helecho raro, que no crecía cerca del campo del festival. Ella almacenó el detalle suavemente, como una flor prensada en un misal antiguo. Más tarde, al regresar a la carpa del festival con Constance, bajo la suave excusa de recuperar un chal, Miss Marple halló el interior extrañamente desordenado. No saqueado, pero inquieto. Como si alguien hubiera reemplazado las cosas a toda prisa. La campana plateada descansaba torcida sobre el tapete de encaje. La guirnalda de flores seguía donde había sido dejada. Pero la faja de seda blanca, la destinada a los hombros de la reina de mayo, había desaparecido.
La señorita Marple pasó los dedos por la tela donde había reposado. Aún quedaba una leve hendidura. Nadie parecía saber cuándo había desaparecido. Nadie la había visto ser retirada. Era algo pequeño, un símbolo. Pero Miss Marple sabía bien que los símbolos, en manos problemáticas, podían convertirse en instrumentos. Esa misma noche, cuando la luz dorada suavizaba el jardín, el inspector Craytorne solicitó a Constance ayuda para identificar el cuerpo. La señorita Marple permaneció cerca, aparentemente ocupada con su tejido, pero presente. Constance se aproximó a la tela descubierta con la vacilación de alguien que entra en un cuarto demasiado largo, demasiado silencioso. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Luego, con una compostura demasiado quieta para ser natural, dijo simplemente, «No lo conozco». Pero Miss Marple notó sus manos. Una sujetaba con fuerza el borde del chal. La otra, a su costado, presionaba los dedos contra el muslo, blancos y temblorosos. Ella no apartó la mirada de la cara del muerto. Miró demasiado tiempo. Y cuando se retiró, avanzó por el pasillo, deteniéndose una vez ante la mesa auxiliar que sostenía una fotografía enmarcada. Un grupo de jóvenes, un festival de mayo, la imagen dorada por el tiempo. No la tocó. Solo la contempló. Y Miss Marple la contempló a ella. Cuando la casa volvió al silencio, y Constance se excusó con la dignidad frágil de quien se niega a llorar frente a otros, Miss Marple entró al pasillo. La fotografía permanecía donde siempre. Una escena desvaída, una reina de mayo coronada con margaritas, dos jóvenes a su lado, y una figura apenas apartada, al borde. El marco llevaba una fina capa de polvo, salvo por una esquina, recientemente rosada, aunque no pulida. Miss Marple se detuvo ante ella largo rato. Sus ojos no iban a la figura central, sino al borde, a quien casi no pertenecía. Había solidez en su postura, e incomodidad en su sonrisa. Algo en la manera en que Constance había mirado, no con miedo, sino con memoria, con tristeza. Una tristeza que no había madurado en duelo, sino que permanecía suspendida, como una nota que nunca se resuelve. No tocó la fotografía. Se volvió y caminó de regreso a la sala de estar, paso lento, tejido intacto. El pasado, pensó, tiene su manera de regresar. No con estrépito, sino con un susurro. Y, a veces, con una cinta atada perfectamente en el bolsillo de un hombre muerto. La carta fue leída en voz alta por el inspector Craytorne, en su tono habitual, no dramático, sino deliberado, como si cada palabra pudiera decidir, revelar o retener. No era larga. El papel, doblado 2 veces, llevaba la débil impronta de una flor prensada, ya desaparecida. La tinta comenzaba a desvanecerse, pero las palabras, suaves y graves, aún pesaban. No puedo fingir que el pasado se ha desvanecido solo porque tú desapareciste. Y no puedo llevar lo que nos dejaste atrás. Recuerdo lo que se prometió. Recuerdo lo que se tomó. No pido una disculpa, solo un final. No había firma, ni saludo, pero la letra era delicada, elegante, la mano de una mujer. El tipo de caligrafía que escribe invitaciones en tinta violeta, o notas de pésame en papel grueso. Ligeramente, el dedo del inspector se detuvo en un bucle de la escritura. Luego, cambió el tema hacia la condición de las decoraciones del festival. El joven Peter Griggs, hijo del jardinero, se revolvía nervioso, mirando sus botas. No vi a nadie, señor, excepto, tal vez, alguien alto, cerca del seto de la rectoría el martes. Pero, podría haber sido un espantapájaros. Lo que impactó a Miss Marple no fue lo dicho, sino lo medido de cada respuesta. Ningún aldeano ofrecía opinión, ni conjetura, ni emoción. Nadie especulaba. Y en un pueblo tan antiguo y enredado como Lillingham, el silencio rara vez nacía de la ignorancia. Nacía del conocimiento, demasiado frágil para ser nombrado. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la biblioteca del pueblo. Una habitación tranquila, sobre la oficina de correos. Lleno de viejos registros de festivales, avisos parroquiales, y esa literatura rústica que nadie admitía leer, pero siempre estaba un poco desgarrada. Pidió cortésmente acceso a los archivos, explicando al empleado, un hombre regordete, lento, con afición por los chismes eclesiásticos, que estaba interesada en las reinas pasadas de mayo, en los creadores de vestimenta, en quienes habían llevado la señal ceremonial. Él le trajo 3 volúmenes polvorientos y la dejó a solas. Miss Marple abrió el primero. Pasó las páginas con cuidado, sus ojos escaneando nombres en bucles, jueces de flores, árbitros de huevo y cuchara, selecciones de himnos. En el libro de 1921,
Sus dedos se detuvieron. Una nota del comité, lectura de poesía, pospuesta. Pelling retirado, reemplazado por Ben. Sus cejas se alzaron levemente. Más abajo, un nombre firmado en lápiz gris suave, Constance. La K curvada en un bucle ancho, la cola de la E extendida, como perdida en pensamientos. Pero no era la letra de Constance lo que había ido a buscar. Era otra entrada. Un poema. Una tarjeta pequeña, pegada al margen, ahora amarillenta. Un poema con letra pendiente, ordenada, la reina que nunca fue coronada. Estudió la caligrafía. Coincidía con la carta. No de forma exacta, no lo suficiente para un ojo inexperto. Pero los bucles eran idénticos, la suavidad en los trazos descendentes, el espacio irregular en la palabra promesa. Miss Marple cerró el libro suavemente. Había más nombres en esas páginas que en cualquier cementerio, y muchos de ellos todavía respiraban. En el jardín, bajo la sombra moteada de las camas de iris, Eloise estaba sentada, bastante quieta, con la barbilla sobre las rodillas. Las flores, a su alrededor, parecían temblar en el viento, pero ella no. La señorita Marple se acercó suavemente, sus pasos en silencio. Habló solo cuando se había sentado junto a la niña, en el muro de piedra baja. Dicen que los iris siempre florecen primero, donde los secretos están enterrados, dijo suavemente. Por supuesto, los jardineros saben mejor, pero los poetas nunca dejan que los hechos arruinen una buena línea. Eloise no sonrió. Sus ojos, muy abiertos y magullados de cansancio, permanecieron fijos en la tierra. Lo vi, susurró. El día antes del FET, él estaba hablando con la abuela. Ella me dijo que lo olvidara, que era solo una vieja amiga. Su voz vaciló. Estaban enojados, no gritaban, pero enojados, como cuando alguien finge no llorar. La señorita Marple colocó una mano, ligera, en la muñeca de la niña. ¿Y entonces no dijiste nada? Eloise asintió, avergonzada. Ella me dijo que no lo hiciera. Y cuando los adultos te dicen algo en esa voz, es como si se sintiera que los lastimas y dices lo contrario. Sí, la señorita Marple dijo en voz baja. Así es como los secretos enseñan a los niños a mentir. No por orden, sino por afecto. La sala esa tarde fue bañada en luz dorada, y la tetera plateada brillaba en su bandeja. Constance se movió con elegancia practicada, colocando la loza y cortando el pastel de semillas con una mano que apenas evitaba temblores. Respondió a las preguntas del inspector Craytorne con gracia. No, no tuvo visitantes esa semana más allá de la señorita Marple. No, no había reconocido al hombre en el cobertizo. No, no había escuchado nada inusual durante la mañana del FET. Pero, mientras vertía el té, la señorita Marple observó el ligero temblor en su muñeca izquierda, la pausa antes de pasar el azúcar. Y lo más revelador de todo, que no hizo ninguna pregunta sobre Eloise. Ni una sola vez preguntó si la niña había estado molesta, o lo que podría haber visto. Ese silencio, no de omisión, sino de esfuerzo, fue más fuerte que cualquier protesta. Constance, a pesar de todo su aplomo, no era olvidadiza. Y la señorita Marple sabía, con esa certeza profunda y fría que solo poseen las mentes más tranquilas, que la dama de la casa tenía mucha más memoria de la que había admitido. Esa noche, la señorita Marple tomó su canasta de bordados y entró en el pequeño jardín detrás de la biblioteca. Era un lugar descuidado, pero pacífico, con el aroma del boy y los viejos sermones aferrados al aire. Se sentó sola, pero sus pensamientos se movieron rápidamente. No era lo que la gente decía lo que le interesaba. Eran los patrones alrededor de lo que evitaban. Nadie había mencionado el cobertizo del jardinero. Nadie había hablado de la faja desaparecida, ni siquiera la reina de mayo. La carta no había provocado memoria ni curiosidad. Y la poesía, que los tocadores de la aldea más delicados atesoraban, había desaparecido por completo. Pensó en Constance, organizando cuidadosamente la bandeja de té, pero olvidando el nombre de su nieta. Pensó en la cinta, doblada con cuidado. Pensó en una firma nunca escrita, y un amor nunca enterrado. En un lugar como Lillingham, donde la tradición suavizaba todos los pecados, la verdad no desaparecía. Simplemente, cambiaba su ropa. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y quitó un pétalo de su falda. Ella no sabía quién había matado al hombre, todavía no. Pero sabía, con tranquila certeza, que el asesinato no había comenzado en el cobertizo. Había comenzado hace mucho tiempo, con algo prometido y algo roto. La mañana siguiente trajo confirmación. Del tipo que no trae alivio,
solo un cambio de cargas. El inspector Cratorne llegó a la rectoría con una carpeta en la mano, la boca dibujada en una firme línea profesional. El cuerpo fue identificado por una pequeña cicatriz detrás del oído derecho, y un historial dental de un practicante privado en Basabater. El hombre encontrado en el cobertizo era Martin Pelling. La señorita Marple no dijo nada al principio. Miró por la ventana, donde las margaritas se inclinaban débilmente en la brisa. Martin Pelling. Una vez, su nombre se pronunció en Lillingham en tono sin aliento. Un poeta, un romántico, un hombre cuya promesa iluminó las reuniones del pueblo como una estrella temprana. Y luego, como tantos otros, había desaparecido en la niebla de la guerra y el rumor. Una vez estuvo comprometido con Constance, ¿no? Preguntó el inspector, casi distraído. La señorita Marple asintió suavemente, como si reconociera una vieja campana silenciosa. Sí, dijo ella. Pero las promesas, como los poemas, no siempre se cumplen, y algunas desaparecen antes de que se rompan realmente. Cratorne anotó en sus notas. Bueno, ahora ha regresado. Pero no por mucho tiempo. No, respondió la señorita Marple. Solo lo suficiente para perturbar el suelo. Los pasos de la biblioteca crujieron debajo de sus pies, cuando la señorita Marple se dirigió al estudio del señor Elcott, el historiador no oficial de Lillingham, un maestro de escuela retirado con un recuerdo enciclopédico, y una tendencia a perderse en mitad de una oración si no se le guiaba con suavidad. La recibió con una sonrisa cariñosa y vertió 2 tazas de té débil. La habitación olía a papel viejo y galletas de limón, un aroma que la señorita Marple encontró extrañamente tranquilizador. Martin Pelling, sí, recuerdo, murmuró Elcott, alisando su abrigo de cintura con 2 dedos. El chico encantador, me llevó libros una vez. Y se habló, por supuesto, con Miss Constance, la pareja, hasta que ya no lo fueron. Elogió un libro mayor distraídamente. Hubo un FET ese año, 1921. Uno de los más grandiosos, el concurso habitual. Pero, algo pasó. Se retiró un poema. Martín se fue poco después. La gente dijo que estaba desconsolado. Otros, dijeron peor. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas algo que falte en los registros? Elcott frunció el ceño. Sí, en realidad. El libro mayor original de ese año, desapareció. Fue reemplazado por una copia escrita más tarde. La escritura a mano era extrañamente cuidadosa, demasiado ordenada para un voluntario del FET. Siempre pensé que había sido copiada para cubrir algo. Ella no lo presionó. En cambio, observó el polvo asentarse sobre el escritorio, y pensó en lo que la gente elige preservar, y lo que, cuidadosamente, deja desvanecerse. Fue entre una carpeta de recortes de prensa desvaídos y listas de canciones de la aldea que la señorita Marple lo encontró, una pequeña nota manuscrita de 1921, titulada en elegante cursiva La reina que nunca fue coronada. Sin atribución, sin firma, solo el poema en sí. Una escasa elegía de decepción y ceremonia interrumpida. Hablaba de una cinta que nunca se ataba, de un voto no hablado, de un trono dejado vacante, no por accidente, sino por elección. Nunca se leyó en voz alta, murmuró Elcott. Pero recuerdo que el vicario se oponía. Dijo que no era apropiado para un FET de la aldea, demasiado personal, demasiado triste. La señorita Marple sostenía el papel entre sus dedos. La mano que escribió aquello no había buscado el drama, solo la verdad. Había moderación en el lenguaje, el dolor se expresaba sin sentimentalismo. Y la mención de una faja blanca, una banda de inocencia nunca ceñida, llamó su atención más que cualquier rima. Ella no dijo lo que estaba pensando en voz alta, pero en su mente el vestido de la reina de Mayo, la faja desaparecida y la carta doblada en el abrigo de Martín comenzaban a enhebrarse en algo coherente, aún no completo, pero sí en formación. La llave de la cripta de la iglesia se guardaba en el cajón del vestri, atada a un bucle de cinta azul desteñida. La señorita Moop, que alguna vez había cantado alto en el coro de Lillingham, conocía su ubicación sin preguntar. El aire de abajo era fresco y seco, pesado con incienso antiguo, y con el aliento persistente de innumerables espíritus. Las cajas de madera se apilaban contra la pared, marcadas con fechas desvaídas, My Queen Crowns, 1902, 1935. Levantó la tapa con cuidado y clasificó las cajas. Margaritas, flor de saúco, brotes de rosa de seda, todos ligeramente triturados, pero guardados con amor. Y luego, en el fondo, una cinta roja. No un rojo brillante. No nuevo. Había sido teñido mal,
un borde todavía mostraba una costura blanca, pálida, bajo el pliegue. La señorita Marple la levantó, su mano enguantada, gentil. No había etiqueta, ni explicación, pero la cinta se había colocado allí deliberadamente. Oculta, sí, pero no descartada. Examinó el dobladillo, rígido, presionado, doblado demasiado para ser una simple guirnalda. Aquello había significado algo más que un adorno. Y alguien había intentado borrar ese significado con color. Pausa breve. Regresó a la rectoría con la cinta escondida discretamente en su bolso. Constance estaba fuera. La tarde era fresca. La señorita Marple se sentó junto a la ventana y colocó la cinta sobre su regazo. Había algo triste en ella, no en el color, sino en el esfuerzo. Alguien había querido que pareciera nueva, pero su borde deshilachado contaba otra historia. Había sido parte de algo sagrado una vez. No una mera pieza de vestuario, sino un gesto de confianza. Una promesa ceñida y rota. Cerró los ojos y pensó en el poema, en las referencias a la vergüenza y a la ceremonia, en una reina que nunca fue coronada, y en una niña, cuya faja había desaparecido sin comentarios. Quizás la cinta fue una vez suya. O tal vez se la dieron, y luego se la retiraron. Una protesta, entonces. No pública. No ruidosa. Sino tan deliberada como cualquier grito por justicia. Tono sereno. Constance estaba en el salón esa noche, hojeando sin interés un catálogo de jardinería. La señorita Marple se sentó a su lado con su tejido de punto, y tras un silencio compañero, preguntó suavemente. ¿Alguna vez leíste poesía en voz alta en el FET, mi querida? Constance sonrió débilmente. La bondad, no. Eso siempre fue el dominio de Martín. No había temblor en su voz, hasta que la señorita Marple añadió. Hubo uno, ¿no es cierto? Un poema, sobre una reina de mayo que nunca fue coronada. Su respuesta fue demasiado ligera. Pausa larga. Los preparativos se reanudaron para la continuación del FET. La señorita Marple regresó a la tienda. Constance había estado mirando un pedazo de crochet sin propósito real, levantó los ojos, y se notaba que algo había cambiado. Se sentó, vertió té, sus manos firmes, ahora que el momento había comenzado. Vino a verme 2 días antes del FET, dijo Constance. Se llamó a sí mismo un viejo amigo, pero no había nada de amistoso. Martín había sabido, de algún modo, de la muerte de Henry, y de la finca que me pasó. La señorita Marple no dijo nada. Dijo que no quería venganza, ni disculpas. Constance respiró hondo. Sino dinero. Suficiente para desaparecer otra vez. Y si no se lo daba, revelaría la verdad sobre Eloise, a la prensa, a la parroquia, a la niña misma. Su boca tembló por un momento. Afirmó que tenía cartas. Un registro de nacimiento. Cosas que pensé que había quemado. La señorita Marple agitó el té y preguntó suavemente. ¿Y te negaste? Lo hice, dijo Constance. Pero no por el dinero. Pausa breve. Eloise, no es la hija de mi hijo, Jane. Ella es mía. Susurro. Las palabras colgaron en el aire como escarcha. Martín y yo, hace mucho tiempo, antes de la guerra, íbamos a casarnos. Luego desapareció, París, un círculo literario. Era tonto, romántico. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi padre estaba furioso. Mi hermana Mary acababa de casarse y se ofreció a ayudar. Suspiró. El bebé nació en Cornwall, registrado en su nombre. Cuando ella murió, unos años más tarde, tomé a Eloise como mi nieta. Parecía más fácil, más seguro. La señorita Marple la observó con cuidado. ¿Y Henry? Henry lo sabía. Se casó conmigo con ese conocimiento. Era un hombre amable, Jane, pero incluso la bondad tiene límites. Nunca volvimos a hablar de ello. Siguió un largo silencio. Constance giró su anillo de boda alrededor de su dedo. Siempre quise decírselo. Pero cuanto más esperaba, más imposible parecía. La señorita Marple asintió. No con juicio, sino con comprensión. Las mentiras que las mujeres dicen para proteger a los demás, son a menudo las más difíciles de deshacer. Miss Marple rellenó su taza con precisión tranquila, dejando que el silencio se estirara lo suficiente. Lo rechazaste, dijo ella. Lo hice. Y se fue. Estaba enojado, pero frío, no teatral. Dijo que le debía mi nombre, mi fortuna, y mi vergüenza. Pero yo le respondí que la vergüenza ya había sido pagada, en años de secreto. Constance tragó saliva. Ese fue lo último que vi de él.
Lo juro. No lo dañé. Ni siquiera lo seguí al cobertizo. La señorita Marple contempló su perfil. No era el rostro de una mentirosa. Aunque las apariencias no prueban nada, había un cansancio en su voz. Una erosión. Pausa grave. La vergüenza rara vez mata, dijo en voz baja. Pero convierte a las buenas personas en pobres jueces del peligro. Las manos de Constance temblaron ligeramente, pero mantuvo los ojos secos. No quería que terminara así. No quería que nada de esto terminara. No, respondió la señorita Marple. Pero el pasado tiene su propio sentido del tiempo. Cuando Constance se retiró esa noche, la señorita Marple permaneció junto al fuego, su tejido de punto inmóvil. Ella la creía. No por sentimentalismo, ni por lealtad a la vieja amistad, sino porque los mentirosos rara vez hablan con tanta sencillez. Constance había nombrado su vergüenza sin adornos, y esa, en la larga experiencia de Miss Marple, era la confesión más honesta de todas. Pero creer no era lo mismo que declarar inocencia. Alguien más lo había sabido. Y alguien había actuado. Más tarde, durante la cena, la señorita Marple hizo un comentario casual, pero deliberado. El lienzo de la carpa es muy delgado, dijo el inspector Cratorne, que cortaba pan. Puedes escuchar casi todo desde fuera, especialmente si alguien se demora más allá del colgajo. Él levantó la vista, interesado. ¿Cree que alguien escuchó? Creo que sí, respondió ella. No por malicia, sino por hábito. El tipo de persona que toma nota de todo. Que sabe cuándo pasar desapercibido. Alguien con razones para resentir a Martín Pelling. La señorita Marple inclinó la cabeza. O con razones para temer su regreso, y lo que podía deshacer. Cratorne entrecerró los ojos. ¿Y tiene un nombre? Todavía no, dijo la señorita Marple. Pero sospecho que lo tendremos pronto. Con la guía tranquila de la señorita Marple, Cratorne pasó la mañana siguiente revisitando la hora del mediodía del FET. Las entrevistas no fueron formales, más bien, conversaciones al pasar, mientras ayudaban con las sillas plegables o recogían el empavesado. La esposa del vicario recordó que había estado clasificando himnarios en la tienda, pero mencionó un susurro justo más allá del lienzo. El fontanero, un hombre robusto con tierra bajo las uñas, admitió haber visto a la señora Bean salir por el camino trasero alrededor de esa hora, sonrojada y murmurando. La propia señora Bean fue rápida en negarlo. Estaba arreglando los asientos. Todo estaba en desorden. No había tiempo para vagabundeos. Su línea temporal, sin embargo, era vaga. Y su tono, demasiado afilado. Ella insistió en que no había hablado con el señor Pelling, pero la señorita Marple notó las pausas, los respiros entre palabras, los sitios donde su relato se resbalaba. Garnett tejía con un leve aroma a agua de rosas. Sus dedos rozaron algo curioso, presionado con fuerza en su lana. Tono intrigado, un hilo rojo. Alguien lo había dejado allí. Alguien que escuchaba en silencio. Alguien que llevaba rojo. El salón de disfraces olía ligeramente a violetas marchitas y a pulimento de limón, un aroma que golpeó a la señorita Marple como inquietantemente inmutable. Como ciertos matrimonios. La esposa del vicario, la señora Pix, recatada y con figura de pájaro, revoloteó las manos sobre las tazas de té, mientras otras dos damas de la aldea llenaban los espacios entre ellas con pláticas sobre plántulas y el almidón de lavandería. Nadie planteó la pregunta más obvia: ¿qué había estado haciendo el hombre en el cobertizo? No hacer una pregunta, había observado durante mucho tiempo la señorita Marple, es muy a menudo una forma de ocultar la respuesta. La conversación se deslizó hacia los arreglos florales del FET, el desafortunado estornudo de la señorita Ivit durante el himno y la calidad del pastel de esponja, que, se acordó universalmente, había sufrido una paliza excesiva. No creo que te haya visto mucho ese día, señora Bean, dijo la señorita Marple suavemente, revolviendo su té sin levantar la vista. Por lo general eres tan central en los arreglos. Hubo una pausa, duró medio segundo, demasiado tiempo. Estaba tendiendo las sillas, respondió la señora Bean. Luego, tras un parpadeo, no, las cintas. Sí, hubo cierta confusión sobre las cintas, ya ves. Todo hacía bastante calor esa mañana, ¿no? Las cintas, repitió la señorita Marple con cuidado. Sí, fueron un punto focal. La señora Bean ofreció una sonrisa que no alcanzó los ojos, y llevó su taza de té a los labios como si pudiera disolver el momento. Pero la señorita Marple no olvidó la pausa, ese pequeño aliento de reorganización antes de la respuesta. En su experiencia, una mujer puede perder de verdad la memoria,
pero solo cuando está tratando cuidadosamente de no molestarla. La señora Pix, mientras tanto, había dicho muy poco a lo largo del té, asentía de acuerdo, rellenaba tazas y doblaba servilletas con una gentileza metódica. Pero cuando la señorita Marple mencionó a Eloise, tan valiente la niña, especialmente dado todo lo que salió a la luz, la esposa del vicario se congeló. Su mano, levantada a media altura, se apretó alrededor del asa de porcelana de su taza de té. No lo suficiente para romperla, pero sí para que el líquido en su interior temblara. No dijo nada. Simplemente sonrió demasiado rápido, y bebió un pequeño sorbo. Pero su agarre ya había hablado, y la señorita Marple tomó nota. En un pueblo como Lillingham no siempre era lo que se decía lo que traicionaba la verdad, sino donde permanecían las manos, hacia donde huía la mirada, y como una taza, inocente, podía de pronto volverse tan difícil de soltar. Él te concluyó con las fórmulas habituales, servilletas dobladas, cumplidos intercambiados. La señorita Marple, siempre servicial, se ofreció a ayudar con la bandeja y se encontró en el comedor, abriendo el cajón del aparador en busca de un paño. Sus dedos rozaron una caja de cartón, simple, sin etiqueta, mal alineada con los otros contenidos. La abrió. En el interior se encontraban un par de guantes blancos, del tamaño de un niño, inequívocamente parte de la regalía de la Reina de Mayo. Lo que llamó su atención no fue su ubicación, fueron las manchas. Rojas. No parduzcas, no oscurecidas, sino brillantes, casi vivas. Cerró la tapa suavemente y la volvió a colocar. La señorita Marple no creía en las coincidencias, creía en el comportamiento, en las elecciones hechas cuando uno piensa que nadie está mirando. Alguien había colocado los guantes allí, lejos de la carpa del FET, lejos de los ojos curiosos. No para destruirlos, aún no, sino para decidir qué hacer con ellos más tarde. Enderezó el lino sobre la bandeja, su expresión ilegible. Los guantes habían sido movidos. Eso significaba miedo. Y el miedo, ella lo sabía bien, nunca se movía en líneas rectas. Mientras caminaba a casa, a través del sendero flanqueado por vacas somnolientas y perejil silvestre, la señorita Marple pensó en la pintura. La carpa del FET había sido repintada la semana anterior. Una decisión práctica, había dicho la señora Bean, para alegrar las cosas tras el largo invierno. La pintura había estado almacenada en el cobertizo de jardinería, rojo, entre otros colores. Ella recordaba ese rojo en los guantes, demasiado vívido para ser sangre. A menos que alguien nunca hubiera visto sangre antes. Pensó también en la cinta, y en la mancha roja hallada en el abrigo del hombre. La sangre rara vez era tan consistente. Pero la pintura, especialmente la pintura nueva, obedecía solo al pincel que la manejaba. Más tarde, esa noche, la señorita Marple se sentó en su sillón. Su tejido intacto, olvidado sobre su regazo. Comenzaba a ver la forma de todo. No el acto en sí, sino el pensamiento que lo había precedido. La sangre, al fin y al cabo, es impactante. Pero la sangre simbólica, esa es teatral, un mensaje, no un desastre. La cinta roja. Los guantes. La mancha brillante y deliberada en el abrigo. No había sido un accidente. Ni el pánico de un asesino con manos temblorosas. Había sido colocado con calma, con cuidado, por alguien que entendía lo que una simple mancha podía sugerir. No ira, entonces. No venganza. Sino una narración. Y en su mente se preguntó, ¿quién, entre todos ellos, había vivido tanto tiempo con dolor tácito, que ahora necesitaba reescribir la escena? Levantó su tejido. Las puntadas ya no necesitaban contarse. Su mente estaba en otra parte, relajando el misterio con la misma paciencia metódica de una vida entera de silencios cuidadosamente administrados. Y en algún lugar, en medio de ese silencio, había una verdad, vestida de rojo. El sol se había hundido ya tras los tejados cuando la señorita Marple notó el vestido lila pálido contra el verde profundo del borde del jardín. Eloise estaba allí, junto a la lavanda. Sus zapatos hundidos en la tierra blanda. Las manos a los costados, como una estatua, sin saber si correr o llorar. La señorita Marple se acercó con pasos sin prisas. No dijo nada al principio. El silencio entre ellas no era incómodo, sino expectante, como una página en blanco esperando tinta. Solía amar la lavanda, dijo suavemente la señorita Marple. Cuando era niña, nos decían que mantenía las polillas fuera de los cajones, y los malos sueños lejos de las almohadas. No puedo decir que haya ayudado mucho en ninguno de los dos casos. La esquina de la boca de Eloise se movió, como para sonreír. Pero la sonrisa no se sostuvo.
No sabía qué hacer, murmuró al fin. La señorita Marple asintió, como si la niña hubiera respondido a una pregunta ya formulada. Los niños suelen ser los observadores más honestos, dijo con ternura, y también los mentirosos más cuidadosos, especialmente cuando creen que la verdad puede dañar a alguien que aman. Los ojos de Eloise se abrieron, sorprendidos. Grandmother, y el hombre. Él vino a la casa antes del FET. Estaban en el jardín trasero. Creo que ella pensaba que yo todavía estaba en la biblioteca. Tragó saliva. No estaban gritando, pero se sentía peor que un grito. Ella le dijo que no tenía derecho, que había renunciado a toda reclamación cuando desapareció. Él dijo que tenía pruebas, que podía deshacerlo todo. Ella le ordenó marcharse. Y lo hizo, pero no hacia el camino. Caminó hacia el lado, por los laureles. Yo lo seguí, solo un poco detrás. Pensé que quizá dejaría caer algo. Sus dedos retorcían el dobladillo del vestido. Entró en el cobertizo y cerró la puerta. Creí que se escondía. La niña vaciló. Entonces la señora Bean pasó junto a mí. No me vio, yo estaba tras el seto. Llevaba algo, un paño, creo. O unos guantes. ¿Entró en el cobertizo? Preguntó la señorita Marple con calma. Eloise asintió lentamente. Sí. Miró a su alrededor primero, y luego entró. Salió un minuto después. No estaba llorando. No parecía enojada. Solo, terminada. La señorita Marple posó una mano suave sobre la muñeca de la niña. ¿Y no dijiste nada? Eloise negó con la cabeza, los ojos muy abiertos. Creí que no me correspondía decirlo. La señorita Marple permaneció a su lado, en silencio. La brisa levantó el aroma de lavanda, y más allá del muro del jardín un ruiseñor solitario cantaba. ¿Por qué no hablaste, Eloise? Pensó la señorita Marple. Porque así crecen los niños, convirtiéndose en guardianes de las ficciones familiares, entrenados para proteger el silencio, incluso antes de comprender el peligro de la verdad. A veces, lo más valiente, no es callar, sino dejar de permanecer en silencio. Esa noche, la señorita Marple visitó el vicemoramiento, aparentemente para devolver un invoque prestado. Se sentó con la señora. La señora Pix, en el salón, intercambiaba comentarios sobre las rosas de té y la sequedad del documento del sermón de ese año. Preguntó con toda la suavidad de una tarde de octubre, derramando unas gotas de té sobre el platillo. «Oh, cielos. No he pensado en él en años, pero usted lo conocía». La esposa del vicario asintió lentamente. Cortejó a Hilda Bean, una vez, antes de que fuera viuda. Era callado, estudioso, muy distinto de Martín. Secó su taza con una servilleta y añadió en voz baja. Harold se quitó la vida, ¿sabe? Después de Martín. Bueno, después de que algo pasó. Hubo una carta, creo, pero nadie habló de ello. No había pertenecido al FET. El abrigo de Martín, no como un simple objeto, sino como una acusación muda. Una comunidad que nunca le pidió olvidar, pero sí que jamás lo mencionara. Los guantes. La cinta. La pintura. No eran herramientas desordenadas de violencia, sino fichas deliberadas. Ella no se había movido por ira. Había dispuesto la escena como una ceremonia. La señorita Marple la imaginó de nuevo, zapatos pulidos, cada cabello en su sitio. No teatral en el dolor, sino precisa en la memoria. Una mujer que había cargado con la culpa durante años, y que decidió devolverla, no con un grito ni con fuego, sino con un gesto ritual. La señorita Marple sabía que eso podía ser mucho más peligroso que la ira. El salón de la iglesia, fresco y pálido bajo sus ventanas puntiagudas, llevaba el tenue aroma de himnos y velas apagadas. La señorita Marple lo había escogido deliberadamente, no el vicariato, no el salón, sino un lugar donde la verdad pudiera resonar, sin sonar como una acusación. Unas cuantas sillas de madera se dispusieron en un círculo modesto. No hubo atril ni formalidad. Solo tazas de té, ya frías, y galletas intactas. Cansten se sentó al final de la fila, sus manos apretadas en el regazo. La esposa del vicario, a su lado, evitaba su mirada. La señora Bean, en sus zapatos marrones de siempre, se mantenía erguida, el rostro ilegible. Eloise, en la esquina, parecía muy joven y muy vieja a la vez. La señorita Marple se levantó. No como acusadora, sino como una mujer que había cosido suficientes costuras en su vida para saber cuando un hilo había sido soltado deliberadamente. Gracias por venir, dijo suavemente.
Pensé que podría ayudarnos a todos a colocar las últimas piezas donde pertenecen, antes de que se pierdan para siempre. No hubo objeción. Solo un silencio contenido, como un aliento aún no liberado. Comenzó no con el cuerpo, sino con la escena. El FET, dijo, estaba destinado a ser un regreso a la tradición, guirnaldas, coronas, música. Pero al entrar en aquel cobertizo, no vimos tradición, sino representación. Su mirada recorrió los rostros uno a uno. Los guantes manchados de rojo. El abrigo, con una sola mancha brillante. La faja desaparecida. Y la cinta, no una cinta festiva, sino cuidadosamente doblada. Habló de la pintura, recién salida de la tienda, un rojo práctico, teatral, fácilmente confundido con algo más oscuro. Pero nunca destinada a manchar manos, sino recuerdos. La faja perdida, continuó, no se había esfumado. Había cumplido su propósito. Su ausencia no era una pista, sino un símbolo. Alguien quiso elaborar una narración. Una que desviara la verdad hacia el mito. Y lo creímos, concluyó suavemente, porque nos dijo lo que temíamos, no lo que había ocurrido. Sacó de su bolso la cinta, ahora cuidadosamente preservada. Brillaba débilmente en la luz de la tarde, no rojo vivo, sino el tono cansado de lo que ha sido reutilizado demasiadas veces. Esto, dijo, nunca fue para un FET. Es demasiado corta para una faja, demasiado pesada en su pliegue. Creo que envolvió algo privado, una carta, quizá, una despedida. Se volvió hacia la señora Bean. Pertenecía a Harold Pelling, el hermano de Martín. Fue hallada en el cuerpo de Martín, no porque tuviera sentido para él, sino porque significaba algo para quien recordaba la causa. El silencio era absoluto. La muerte de Harold había sido el escándalo más callado del pueblo. Vivió, no en titulares, sino en susurros, en manos que recordaban cómo atar una cinta una vez, y volver a atarla con otro nombre. La señorita Marple habló con calma. Usted arregló las sillas, señora Bean. Usted sabía que la pintura no estaba seca. Usted sabía dónde se guardaban los guantes. Sabía cómo hacer que una escena pareciera accidental, y al mismo tiempo cargada de significado. La voz de Marple era tranquila, no dura. Vio a Martín regresar. Escuchó lo que amenazó, no solo a Constance, sino también a Eloise. Y recordó lo que le había costado a Harold. La barbilla de la señora Bean se elevó, no en desafío, sino en reconocimiento. No mató en el calor del momento, prosiguió Marple. Mató en dolor. En un dolor antiguo, apretado. No lo hizo con furia, lo hizo con cuidado. Preparó la herida como si fuera un rito. Arregló el cuerpo. Le dio, por fin, la ceremonia que había negado a su muerto. No hubo lágrimas. No hubo protestas. Solo una mujer que doblaba sus guantes y alisaba la falda. Su asentimiento, apenas perceptible, fue suficiente. Ella iría sin resistencia. Su representación estaba completa. Después, cuando el salón quedó vacío, la señorita Marple permaneció un rato junto a la vieja junta de oración. Pensó en las manos temblorosas de Constance. En los ojos firmes de Eloise. En una cinta guardada, nunca quemada. Y pensó, no por primera vez, como las mujeres llevan sus recuerdos, no en maletas, sino en bolsillos ocultos, en silencio, en hilos de significado. Y cómo, cuando por fin se abren, resultan más ligeros de lo que uno espera. Porque la verdad, incluso la más dolorosa, siempre pesa menos que toda una vida de fingir que nunca existió. La mañana en que ella partió, Eloise se quedó muy quieta, bajo el árbol de laurel. Su maleta, demasiado grande para su frágil cuerpo, se inclinaba a su lado como una acompañante reacia. El taxi aguardaba en la puerta, con su motor zumbando débilmente. El conductor observaba la cabaña con esa reverencia tácita, la que solo se ofrece a los lugares tocados por la tragedia. Ella no lloró. Eso fue lo más sorprendente. El niño que una vez sollozó entre los iris había aprendido el arte de tragarse un agujero de dolor, no de negarlo, sino de usarlo como una cinta oculta bajo su blusa. La señorita Marple se acercó entonces, con una mano suave sobre su hombro. Hablaron de cosas prácticas, calcetines empacados, la calidad del té de dormitorio, pero no de Martín Pelling, no de la cinta roja, no del momento en que Eloise vio algo que no debería haber visto, y entendió más de lo que podía decir. Cuando el taxi se alejó, las ramas de laurel se movieron ligeramente, esparciendo 2 hojas sobre el camino. La señorita Marple las vio caer en silencio. No fue la inocencia la que dejó Lillingham ese día, sino algo más tranquilo, algo más pesado,
el tipo de silencio que solo a las niñas se les enseña a llevar. El FET se celebró el año siguiente, aunque no sin dudas. Hubo debate en el comité sobre si la tradición debía continuar o enterrarse para siempre. Pero, al final, fue la sugerencia tranquila de la señorita Marple la que prevaleció. No habrá música, dijo suavemente. Solo una corona. No para festividad, sino por continuidad. Y que esté hecha de espino blanco, blanco y espinas. Así fue. Los niños desfilaron, no con juegos ni flautas, sino al ritmo constante de sus pisadas sobre el césped. La reina de Mayo se paró bajo el mismo arco que sus predecesoras, pero sin el aleteo de las fajas ni la fragancia de las guirnaldas. Los aldeanos, aunque inciertos al principio, entendieron el gesto. No fue sin alegría, pero sí respetuoso. Una corona despojada de adornos todavía tenía peso. Tal vez, aún más. La señorita Marple, sentada en su silla plegable, con el tejido a medio terminar en su regazo, observó con una melancolía serena. Algunas verdades, pensó, son demasiado grandes para el boato. Piden restricción, y un espacio que se recuerde sin necesidad de recrearlo. El sobre llegó un martes. Estaba doblado cuidadosamente entre los boletines parroquiales y una circular sobre frascos de ruibarbo. Era gris, suave, dirigido en la meticulosa letra de Cánstens, pero sin sello de devolución, sin lugar de origen. Dentro, la carta era breve. No en palabras, sino en tono. He aprendido, decía, que la paz no es la ausencia de memoria, sino su aceptación. Ya no temo lo que el hoy se sabe, solo temo que se sienta sola al saberlo. Hubo más. Una mención a una cabaña junto al mar, el sonido de las gaviotas, un nuevo hábito de caminar después de la cena. Pero el corazón de la carta estaba en una sola oración, subrayada débilmente, como si la mano hubiese temblado. No es olvidar lo que nos cura, Jane, es el coraje de hablar, y aún permanecer. La señorita Marple leyó esas palabras 2 veces. Luego dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón, bajo su lata de costura, junto a los restos de cinta y un par de guantes que ya no le quedaban a nadie. Afuera, los lirios de zorro habían comenzado su inclinación hacia el verano, altos como centinelas y el doble de solemnes. La señorita Marple se arrodilló junto a ellos con su llana, acariciando la tierra con la paciencia de alguien que había enterrado muchos secretos y visto florecer muchos más. Los tulipanes casi habían terminado, sus pétalos rojos magullados en las puntas. La yedra, en la pared norte, había comenzado a avanzar más allá del límite que una vez se le enseñó a respetar. A Ivy, reflexionó en voz baja. Es algo ambicioso. Se adhiere donde no es buscado. Ahoga cuando se le deja libre, y, sin embargo, ¿cuántos confunden su abrazo con belleza? Presionó un tallo con su guante, firme pero sin violencia. Algunas verdades necesitan poda, otras, solo observación. Más tarde esa noche, la señorita Marple abrió una vieja página una vez más, el poema de Martín Pelling. Lo que antes se leyó como brillante, ahora se sentía como una confesión inacabada. La reina, que nunca fue coronada, decía, dejó el baile antes del anochecer. Se volvió, pero nadie vio lo que guardaba el silencio, ni el voto que lloraban las sombras del jardín. Las líneas ya no tenían romance. No había anhelo, ni grandeza. Solo la frágil advertencia de lo que ocurre con los corazones que se esconden demasiado tiempo tras la cortesía. La dobló y la devolvió a su sobre. No desechada, no enmarcada. Preservada, como se preserva una flor prensada en un libro, el color puede desvanecerse, pero no su forma. Hay historias que no terminan, pensó. Solo se posan. Y así, el jardín se calmó. No solo en las flores, sino en el aire mismo. Nadie hablaba ya del FET, al menos no directamente. Pero algo había cambiado, en la manera en que la gente se miraba, quizá más gentileza, quizá más precaución. La señorita Marple no buscó aplausos. Tampoco escribió los hechos como otros lo hubieran hecho. Ella creía en la memoria celebrada, no en las memorias. La lavanda regresó, como siempre. Pero los iris, los que florecían cerca del laurel, nunca volvieron. Tal vez las raíces habían cambiado. Tal vez también ellos habían dicho todo lo que vinieron a decir. La justicia no llegó con triunfo. Nunca lo hace. Llegó en silencio. Y solo para quienes eligieron verla. Esa noche, mientras la señorita Marple agitaba el fuego por última vez, se susurró a sí misma una verdad tan antigua como el pueblo, y tan paciente como sus piedras. A veces, la floración no regresa, pero el suelo recuerda.
Gracias por caminar conmigo a través de los sinuosos senderos de Lillingham, un pueblo donde el dolor vestía sonrisa, el silencio guardaba secretos, y la justicia no llegó con sirenas, sino con comprensión tranquila. Esta nunca fue una historia de villanos y héroes, sino de personas. De heridas ordinarias, orgullos silenciosos y verdades ocultas tras tazas de té, cintas dobladas y conversaciones educadas. Y en medio de todo, estaba la señorita Marple, no con acusaciones, sino con claridad suave, recordándonos que el pasado nunca desaparece del todo, se oculta en cobertizos de jardín, en poemas olvidados, en el leve temblor de una taza en una mano enguantada. En el fondo, esta historia trata del precio del silencio, y del coraje necesario para romperlo. La venganza cuidadosamente compuesta de la señora Bean no nació del odio, sino de un dolor demasiado tiempo negado. La vergüenza de Constance se plegó en años de restricción. Y Eloise, tan joven, cargó con más de lo que un niño debería. Pero la verdad, como la hiedra, siempre se abre camino hacia la luz. Así que aquí te dejo una pregunta. Si descubrieras un secreto familiar de larga data, uno que podría arruinar la reputación, pero ofrecer libertad, ¿lo revelarías? ¿O lo protegerías en silencio?